Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a ver qué tal se ha comportado el Ravenol VMP 5W30 tras 13.700 kilómetros. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Ravenol es un fabricante de lubricantes de origen alemán sobradamente conocido y este VMP forma parte de los modelos gama alta dentro de su catálogo. El análisis del aceite que vamos a ver a continuación ha sido utilizado en este vehículo un SEAT Toledo con mecánica 1.6 16 válvulas diésel con sistema de alimentación de combustible Common Rail y sistema anticontaminación filtro de partículas FAP. Aquí os dejo una captura del documento en PDF que me ha mandado el laboratorio y vamos a pasar a detallarlo. Aquí nos indica el modelo SEAT Toledo 1.6 TDI 105 caballos, una mecánica diésel y la capacidad del cárter es aproximadamente de 4,5 litros. El vehículo tiene actualmente 283.700 kilómetros, tiene ya un kilometraje que empieza a ser relativamente elevado. El aceite ha sido utilizado durante 13.700 kilómetros y su uso ha sido prácticamente todo autovía. En cuanto a metales derivados del desgaste, tenemos por ejemplo el hierro, que es el principal elemento que siempre vamos a encontrar en todos los aceites utilizados, en todos los análisis de aceite utilizados, ya que si bien no solo el hierro, sino aleaciones en donde se ha utilizado hierro conforman prácticamente la mayoría de componentes internos del motor, en este caso ha dado un valor 25 partes por millón, es un valor bajito. Cromo ha dado tan solo una parte por millón, prácticamente un valor insignificante. El cromo se utiliza en algunos componentes para realizar aleaciones, por ejemplo, de lo que son los segmentos de los pistones. En cuanto a aluminio, ha dado tan solo 2 partes por millón, nuevamente un valor prácticamente insignificante. Esto puede venir directamente de aleaciones que se utilizan para los pistones, guías de válvula, algunas piezas de bombas de aceite, los propios bloques de motor, que muchos ya son, como en este caso, en aluminio, también algunos intercambiadores de calor. Cobre ha dado 4 partes por millón, nuevamente también un valor muy bajito. El cobre se utiliza bien por sí solo o bien en distintas aleaciones, como puede ser latón y bronce, en algunos casquillos de guías de válvula, también algunos enfriadores de aceite, intercambiadores de calor, algunos cojinetes. En cuanto al resto de materiales que pueden provenir de desgaste de componentes internos del motor, no se han encontrado ningún tipo de traza. En cuanto a otros contaminantes, como el silicio, puede provenir directamente de los aceites frescos como forma de aditivo antiespumante y también en algunos casos suele provenir de partículas que hay en suspensión de tierra y que no son totalmente filtradas a través del filtro del aire. 5 partes por millón de silicio es un valor insignificante. Sodio, tan solo 2 partes por millón. El sodio lo utilizan algunos fabricantes de aceite como aditivo detergente y neutralizante. Y en cuanto al potasio, tan solo 2 partes por millón. En la mayoría de los casos es derivado de un aditivo que utilizan algunos fabricantes de combustible. En cuanto al resto de elementos que aparecen, son elementos propios que forman parte del propio paquete de aditivos que viene con el aceite en origen. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, 112 partes por millón. Antimonio también es un aditivo multipropósito que hace función de modificador de fricción, así como también antidesgaste y antioxidante, 1 parte por millón, eso se puede entender como un falso positivo. Boro es un aditivo que dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también su concentración, cumple distintas funciones, en algunos casos su principal función la de dispersante, en otros casos la de antidesgaste. También tenemos por ejemplo magnesio, que es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente neutralizante, y el fósforo y el zinc, que juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, que estos dos compuestos juntos los vamos a encontrar sí o sí en todos los aceites de motor, y su principal función es la de antidesgaste. Me ha llamado bastante la atención que comparados con otros análisis de este mismo aceite, el VMP, si bien hace apenas una semana hice un análisis también de este mismo aceite utilizado en un Volkswagen Sirocco con otra mecánica, y también hace cosa de 2-3 años hice un mismo vídeo también de este aceite. Me ha llamado la atención que ha subido la concentración de molibdeno y de boro. Un momento he pensado que posiblemente el propietario de este vehículo, del cual hemos sacado la muestra para mandarla a analizar, haya podido utilizar algún aditivo. Le he preguntado a ver si había usado en algún momento el Ceratec, por ejemplo, o algún aditivo de Archor
gasoil y me ha comentado que no ha utilizado ningún aditivo. Así que esto me da que pensar que Ravenol ha reformulado este VMP y próximamente compraré un bote para mandarlo a analizar para ver qué tal ha sido reformulado. En cuanto a elementos contaminantes, tenemos la dilución de combustible, menos del 2%. En cuanto a concentración de hollín, menos del 0,1%, prácticamente nada. Lo mismo ocurre con el agua, menos de 0,1%. Viscosidad cinemática a 40 grados, 63,6. Viscosidad cinemática a 100 grados, 11,5. En cuanto al TAN, que es la acidez que tiene el aceite, 2,41. En cuanto al TBN, en este caso medido con el método ASTM D4739, que es un poco más pesimista que cuando se mide con el método que se utiliza para medir los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, ha dado 5,05. En cuanto al parámetro de oxidación, aquí el laboratorio erróneamente lo ha marcado en rojo. Si bien es cierto, en los aceites utilizados el parámetro de oxidación sube, hay que tener en cuenta que este aceite en origen contiene éster y ya nuevo, sin utilizar, tiene un parámetro de oxidación relativamente elevado. Así que pese a que el laboratorio lo ha marcado en rojo como algo malo, esto es falsa alarma. Esto es completamente normal en este tipo de aceite que ya en origen contiene éster. Y en cuanto al parámetro de nitración, ha dado tan solo un valor 9, que es lo esperado. El fabricante Ravenol tiene publicada en su página web la ficha técnica de este modelo, el VMP 5W30. Nos indica que su viscosidad cinemática a 100 grados es de 11,9, su viscosidad cinemática a 40 grados 66,3, índice de viscosidad 179 y en cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, en este caso medido con el método ASTM D2896, que es un poco más optimista, da un valor 8,8. En esta tabla podemos ver en la columna del centro los resultados de la ficha técnica que declara el fabricante que tiene este aceite Ravenol VMP nuevo, virgen, sin utilizar, y en la columna de la derecha he puesto los parámetros del aceite Ravenol VMP utilizado en el SEAT Toledo 1.6 TDI 105 caballos durante 13.700 kilómetros. En cuanto a los parámetros de viscosidad cinemática a 40 grados, viscosidad cinemática a 100 grados e índice de viscosidad, el aceite ni se ha inmutado, está nuevo como recién sacado de la garrafa. En cuanto al TBN, el fabricante, medido con el método ASTM D2896, declara un valor 8,8. El aceite utilizado, medido con el método ASTM D4739, que es un poco más pesimista y suele dar en torno a un punto y medio menos que medido con el método D2896, da 5,05. Y en cuanto al TAN, que es la acidez, está dando un valor 2,41. En lo que respecta a la reserva alcalina, este aceite sin problema alguno puede circular varios miles de kilómetros más. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. ¿Cómo se ha comportado el aceite? Estupendamente. La verdad es que se nota una gran diferencia de cómo degrada el aceite este motor comparado, por ejemplo, con el que vimos del Volkswagen Scirocco, el 2000 TDI, que más o menos es una mecánica parecida, pero no está exactamente en las mismas condiciones. Este motor, el 1.6 TDI de 105 caballos, pese a tener ya prácticamente 300.000 kilómetros, está muy sano. Eso se puede comprobar en la dilución de combustible, en la formación de hollín. Esto significa que hace una buena quema de combustible. Y en cuanto a la degradación del aceite, es que el aceite prácticamente no se ha degradado. Si bien es cierto, como es lógico, se ha reducido ligeramente lo que es la reserva alcalina, pero pese a ello todavía tiene reserva alcalina suficiente para poder seguir circulando con él varios miles de kilómetros más sin problema alguno. En cuanto al tema de desgaste, completamente normales dentro de lo normal, y la verdad es que este aceite para esta mecánica y el uso que está haciendo este suscriptor le viene de lujo. Y hasta aquí el final del vídeo. Si tú también estás interesado en mandar una muestra de aceite utilizado en tu motor para, por un lado, ver en mayor o menor medida el estado de salud de tu mecánica, así como también los intervalos óptimos de cambio para tu mecánica y tu tipo de conducción, ponte en contacto conmigo. Abajo en la descripción te dejaré un enlace con la dirección de correo electrónico, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.